periodistas de la información, pues para ellos eran los que denunciábamos que los relaves no podían entrar al fondo marino, porque en el fondo marino había vida marina, que los pescadores todavía estaban en una etapa incipiente de extracción, todavía no habían desarrollado las redes de profundidad ni los espineles de profundidad, estaban a la pinta, casi al flote, con los espineles de flote. Por decir que había vida en el fondo marino nos dijeron terroristas de la información. Así que este fue nuestro primer galardón, nuestro primer galón y condecoración que le dieron a Defensa Marina, puesto que con el transcurrir de los años les demostramos que sí había vida en el fondo marino, y sí hay vida en el fondo marino, pero que son especies que aún todavía no se extraen, pero científicamente está demostrado que existen especies como el pez luna, los peces espada, los peces que están en la profundidad y que de ninguna manera podían ser contaminados. Eso lo recordamos siempre, y siempre cada vez que lo comentamos con los pescadores, con los que estuvimos integrando Defensa Marina, recordamos ello. Y me acuerdo también cuando no se nos permitía el ingreso a Toquepala ni a Cuajone. Eso también me acuerdo cuando nos quedábamos parados con nuestros boletines, pero me daba gusto cuando los trabajadores de la empresa minera se llevaban en sus cuerpos averidos los volantes, pero el asunto era que apareciera dentro de la mina de Cuajone y Toquepala, que apareciera dentro de la mina los boletines. A nosotros no nos dejaban ingresar. Todas esas cosas tuvimos que pasar, pero lo hacíamos con la finalidad de que los trabajadores tomaran conciencia de que su empresa estaba pretendiendo perjudicar a los pescadores artesanales, en este caso de Tacna, la caleta de Ilaví, la Meca, todas esas zonas contaminadas ya más antes por los relaves que estaban botando en la bahía de Ite, pero que ahora iban a reafirmarlo pretendiendo arrojar los relaves mineros en los fondos marinos de Morrosamo. Claro. Y eso nos recuerda a nosotros lo que hizo, el crimen que hizo esta minera en las playas de Ite. Por supuesto, nosotros seguimos reclamando y señalando que estas playas deben ser recuperadas. Estas playas deben ser recuperadas y a sus pescadores de esas comunidades reconocerles una indemnización, puesto que la empresa minera no ha hecho nada en favor de ellos. Lo que ha hecho es contaminar y dejarlo así. Esas playas deben ser recuperadas. En el caso de Hilo, mantenemos la bandera todavía aún de planteamiento de que esos escorias también deben ser retiradas. Esas playas naturales, esos bancos naturales deben ser recuperados. ¿Por qué? Porque es una fuente de alimentación para la humanidad. Por lo tanto, los pescadores y los pueblos deben seguir luchando para poder recuperar esas zonas que han sido contaminadas, porque ¿cuántos kilómetros de playa tiene Tacna? ¿Cuántos kilómetros de playa tiene Hilo? Tenemos poquísimos kilómetros de distancia, y mayormente hay acantilados, y justo esas zonas, en el caso de Hilo, son como cerca de 6, 7 kilómetros, totalmente contaminados con escorias, o sea, no hay mayor vida en esas zonas. Se pensaron que podía adaptarse a los recursos, es muy poco los recursos, de pasadita entran los recursos pelágicos, pero reproducción de especies como debería de haberlo en sus bancos naturales no lo hay. Entonces ahí tiene que haber un reconocimiento de la empresa minera hacia sus comunidades que fueron afectadas, porque sus recursos prácticamente han desaparecido de alguna manera en esas zonas. En el caso de Tacna igual, en la bahía de Ite, debería ser una bandera de lucha de los pescadores, seguir planteando una indemnización y un reconocimiento a esas comunidades que han sido postergadas, de alguna manera han vivido sumidos en la pobreza, no solamente por la empresa minera, también por la pesca industrial. O sea, la pesca artesanal de Tacna y de Hilo han estado siendo atacadas permanentemente, empujándolas, desplazándolas de sus zonas de pesca, sacándolos de la orilla a la pesca artesanal para que se vayan a la altura a buscar otra forma de trabajo, para quedarse la pesca industrial en la orilla. Entonces, todo ese tipo de cosas que nosotros en nuestro análisis pesquero vamos desarrollando con la experiencia que compartimos con los propios pescadores. Entonces, hay muchos que no lo comparten, en el caso de los inversionistas, en el caso de los dueños de las empresas, representantes de las empresas, pero es una verdad que tenemos que decirla y no se puede seguir ocultando. Y nos dio mucho gusto que ante la lucha del pueblo de Tacna, finalmente también, y los pescadores y el pueblo de Hilo, finalmente los relaves fueron a dar a otro lugar, con las responsabilidades que tiene que asumir también la empresa minera de los impactos que pueda tener. Conseguimos eso, y ahora en esta lucha que nos corresponde de los pescadores artesanales, logramos sacar a la pesca industrial de la orilla. Se consiguió el decreto supremo 05, un gobierno que ha manifestado que se respeta las 5 millas, y no solamente 5 millas, sino 10 millas para el consumo humano directo. Es decir, estamos satisfechos por ello, porque vamos consiguiendo con los pescadores artesanales, a través de la información periodística, ilustrando a los pueblos que es necesario proteger el mar.
y lo hemos venido haciendo en la forma como ustedes lo han podido leer en Defensa Marina, no solamente a través de boletines que se repartían en las caletas, sino también ahora a través del Internet. Ahora incursionamos a través de una emisora radial, Radio Internacional Defensa Marina, en donde en este momento estamos conectados también transmitiendo en vivo esta transmisión que usted y esta entrevista que me está haciendo amigo Guillermo de Radio 1. Ahora, volviendo al tema de los relaves, y esto la opinión pública mundial tiene que tener en cuenta por las luchas que se han venido haciendo, ¿no? Los relaves, o conocidos como cola, son desechos tóxicos. Tienen altas concentraciones de químicos y elementos que alteran el medio ambiente. La SAODER comenzó a depositar los relaves, en el caso de ITE, por muchos años. Y toda esa área de la playa inglesa, considerada en algún momento la mejor playa en América del Sur, está prácticamente contaminada. Los relaves permanecen allí. Hubo una simulación de un juicio que se hizo por un exalcalde de Tacna, y terminan trayendo los relaves de Cuajone y de Toquepala y lo depositan en ese sector denominado Quebrada Honda. El problema no se ha solucionado porque Quebrada Honda sigue siendo el foco de contaminación a futuro, pero nos han dejado también contaminada el mar en el sur desde las playas de Ite. ¿Tú como pescador consideras que los productos hidrobiológicos ya están contaminados? ¿Hay estudios sobre el particular? Eso es lo que debería de haber. Nosotros hemos insistido siempre en que se señale o se estudie. Por eso decíamos hace unos instantes que si bien es cierto que se fueron a crear Honda, pero que asuman la responsabilidad sobre los impactos también, porque hay impacto de todas maneras. Lo que a nosotros nos preocupaba desde un principio, cuando empezábamos esta lucha hace 20 años, es que dentro de esos químicos existe el cianuro. El cianuro, y el cianuro es un componente químico altísimamente tóxico, es veneno. Entonces eso nos preocupaba a nosotros, porque nuestras especies que tengamos que vender de alguna manera tuvieran reacciones frente al consumo. O sea, eso pasó hace 20 años. Pero ahora nosotros seguimos insistiendo de que se debe hacer seguimiento, no solamente haberle dado un paliativo a la comunidad de Ite, a su municipalidad, o a un paliativo a algún municipio provincial, sino que hay que hacerle seguimiento, qué implicancias tiene sobre los recursos. Y eso en la medida de que nosotros tengamos que luchar también por la salud. O sea, eso tiene que seguirse haciendo. A nosotros realmente quedamos cortos con nuestros reclamos, con nuestros planteamientos. No solamente debería de ser Defensa Marina o los pescadores artesanales, sino también debería de ser el pueblo en su conjunto. Y en ese sentido nos da la satisfacción, por eso te decía, que el gobierno ha empezado a mirar al mar. Pero ahora no solamente debe mirar al mar, sino debe mirar también a los focos contaminantes que existen de las fábricas harineras, de los focos contaminantes de las empresas mineras. Entonces hay asunto pendiente. Creo que la vida no nos va a alcanzar a nosotros, ya son 20 años, tenemos 53 años para seguir luchando por ello, pero creo que quedan en las nuevas generaciones, los jóvenes, los estudiantes, los profesionales, en tomar la posta para seguir reclamando justicia para el pueblo peruano en su derecho para vivir en mejor calidad de vida. Entonces la lucha de Defensa Marina comienza contra la transnacional Sauda en Perú. Sí, en efecto, así comenzamos cuando anunciaban que iban a botar los relaves a fondo marino y daban unas muestras. Me acuerdo que hicieron una piscina de vidrio que le mostraban cómo se asentaba el relave y no tenía ningún impacto. Nosotros les mencionamos cuando hubiera un tsunami o marejadas o movidas de mar, lo que sea, pero a nosotros nos ignoraban, no nos daban cuenta. Inclusive las propias autoridades se prestaban para el juego, porque nosotros, como decimos en la pesca, se ponían en condición de pateros, en función de trepones a la empresa, por una obrita o por algunas gollerías que les daban a algunos municipios. Pero nos da gusto, el sacrificio no ha sido en vano. Estamos dejando, creo, un legado de nuevas generaciones, de nuevos pescadores, líderes, jóvenes que están tomando la posta. Ya no es necesario inclusive que nosotros estemos presentes directamente en los hechos. Ahora ya tenemos reporteros de Defensa Marina que permanentemente alimentan con información, videos, y que los subimos al YouTube. Pero es todo un trabajo, nulamente rentado. En este trabajo no hay quien te pague, es un sacrificio honorífico, pero es una condecoración cuando finalmente te escuchan los gobiernos, te escuchan las autoridades, hacen suyo el planteamiento. Esa es la única satisfacción de trabajar en beneficio de nuestro pueblo, mi estimado Guillermo. Acordarnos, Toribio, de los momentos de lucha y sacrificio, porque las decisiones políticas han apuntado más
a apoyar al todopoderoso, entre comillas, todopoderoso empresario. Acuérdate de la 003. ¿Qué detalles comentar? Porque también tenemos la 005 que nos protege, pero hay empresarios en Lima que han ido hasta el Tribunal Constitucional, Poder Judicial, etcétera, para meterse más a la orilla y seguir depredando. Es que la población, el pueblo del Perú, los pueblos del Perú, los pescadores artesanales sepan, si bien es cierto que la industria minera ha sido derrotada con el decreto 003, no ha sido derrotada por un arte de alguna sin razón, sino por el hecho contundente de que la industria minera venía depredando el mar, venía contaminando el mar, venía depredando en el sentido de que el pescado de consumo humano que está en la orilla, con la anchoveta mezclada, esta la convertía en harina para chanchos, ni siquiera para seres humanos. Sí, pues. Y así volúmenes inmensos, por ejemplo, a ver, un poquito de matemática simple. En el sur del Perú está asignada una cuota de 800.000 toneladas al año. 800.000 toneladas, el 5% se llama pesca incidental, que el industrial harinero puede convertirlo en harina de pescado. ¿Pero qué cosa es 5% de pesca incidental? La pesca incidental es pescado de consumo humano, bueno, pues que estuvo mezclado con la anchoveta. ¿Y qué cosa es el pescado de consumo humano? Puré, la caballa, la corvina, el lenguado. O sea, si nosotros le sacamos el 5% a 800.000 toneladas, es 40.000 toneladas el 5%. O sea, 40.000 toneladas el industrial harinero puede convertir legalmente, con autorización del gobierno, en harina para chanchos. ¿Y cuánto es 40.000 toneladas, mi estimado amigo? Algo que ni siquiera los pescadores artesanales capturan. Es 40 millones de kilos de pescado que el industrial harinero puede convertir en harina legalmente. Ese es el crimen, el crimen fastuoso que hacen los harineros en contra de la humanidad, de la alimentación de la humanidad. Eso hay que cambiarlo, hay que modificarlo. Eso está en la agenda de los pescadores artesanales del sur del Perú, en seguir luchando para que esos volúmenes se reduzcan, y ya debería el industrial harinero reconocer que ese pescado lo han convertido en harina, privándole al pueblo peruano de comer pescado. ¿Por qué no hay pescado? Porque poco a poco han ido afectando esos volúmenes de biomasa del juré, la caballa, el lenguado, han afectado. Entonces, ahora, en este momento lo que están haciendo los pescadores, y lo han conseguido a través del decreto supremo 005, es proteger la orilla solamente, la orilla 5 millas. Cuidado que ellos pueden pescar a las 10, las 20, las 30 millas y seguir capturando pescado de consumo humano. O sea, lo hacen legalmente porque un Estado benefactor del harinero le dio esa gollería. Y eso es lo que están haciendo en el Perú, y lamentablemente eso no lo sabe el pueblo peruano, o no lo ha analizado, no lo ha comprendido. Nosotros se lo explicamos. 40 millones de kilos de pescado el industrial harinero puede convertirlo en harina de pescado legalmente y no le pasa nada. En las narices de nosotros vamos a la fábrica, ¿cómo pasa? Del volumen de anchoveta pasa el 5% como pescado de consumo humano para la harina, y puedes mirar y puedes denunciarlo y no le pasa nada. O sea, así estamos en el Perú, así estamos permitiendo que el industrial de la harina de pescado condene al pueblo peruano sistemáticamente a privarle que en la mesa de los peruanos exista pescado que con todo derecho tenemos a comerlo, pero que se nos priva porque se convierte en harina para chanchos. ¿Cuál es el momento difícil que les tocó vivir en estos 20 años? Me refiero, ¿en qué gobierno? Bueno, cuando empezaron a aplicar pues la 037, de Luigi Meyer, ya no me acuerdo el año, pero Luigi Meyer, cuando aquí hubo un acabose, ahí sí casi nos caemos para atrás. Cuando el IMARPE, por eso es que no es bueno persinarse con todo lo que digan los técnicos. Hay quienes se persinan con todo lo que dice un técnico, cuidado. Los técnicos también tienen sus errores, o no sé por qué los tendrán también. El IMARPE, en el año 2001, emitió un informe técnico con toda la sustentación manifestando lo que significaba proteger la orilla, en todos sus análisis, los maravillosos procesos de reproducción que se dan en la orilla. Maravilloso realmente el análisis. Pero en su conclusión, en la parte final, en su conclusión, manifestaba y señalaba, sin embargo, que podría ser una excepción de que la industria harinera dejarle libre a partir del paralelo 18. ¿Qué significaba dejar libre para la pesca industrial a partir del paralelo